Cuando llegamos al Señor y nos tomamos el Evangelio en serio, realmente vemos que no es fácil durar siendo cristiano. Sobre todo cuando vemos con quién nos bautizamos y que muchos nos siguen, y con el correr de los años hay cristianos que se van quedando al lado. Se vuelve entonces como una carrera de velocidad, sino de fondo. Hay que resistir siendo cristiano. Y esta predicación tiene que ver con eso. ¿Cuál es la clave? ¿Cómo se le hace para durar mucho tiempo siguiendo al Señor con paciencia y sin desanimarse? Esta predicación se llama Por Amor, y usted va viendo por dónde va. El amor es mucho más importante de lo que se ve a simple vista. Como ejemplo de este mensaje está la vida de un varón que se dedicaba a la pesca, que se llamaba Simón, al que Jesús le cambió el nombre. Y leyendo la vida de Pedro, me doy cuenta que hay una enseñanza que nos puede edificar a todos, porque en lo que la Biblia nos muestra de Pedro, vemos el desarrollo de un creyente, vemos su avance como cristiano. Sabemos que llegó a ser un tremendo apóstol, ¿verdad? Pero no siempre lo fue. Entonces, vamos a ver cómo es que él se desarrolla y si le puede servir de algo lo que Pedro vivió. Pongan la primera, por favor. Esta es una oración muy larga que parece trabalenguas, pero sí se entiende. Es una oración que hizo el apóstol Pablo. Y no estaba orando a la nada, sino que pedía algo importante para los creyentes. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Ahí le pongo pausa para que no nos enredemos. ¿Qué está pidiendo Pablo? Que el Espíritu Santo nos ayude por dentro. Acuérdense que el nuevo nacimiento es dentro. Hubo un nuevo nacimiento espiritual. Y según Pablo necesitamos fortaleza para algo. Dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender. Nos fortalece para comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Ahí me quedo en la coma. Hay que comprender y conocer. Y pareciera que si Pablo no ora, el creyente promedio no puede hacer esto. De alguna otra forma, esta carne es como una pelmaza o un muro que no nos permite ver el tamaño del amor de Cristo. Y según Pablo es importante verlo o conocerlo, porque si lo hacemos somos llenos de toda la plenitud de Dios. Y una persona plena, según el diccionario, es una cosa que ha alcanzado su momento de máxima perfección. O sea que yo no puedo alcanzar mi máxima perfección, mi máximo desarrollo, si no veo el amor que tiene Jesús por mí. Y Pablo oraba por eso. Entonces entendemos que no hay mayor revelación, ni profética, ni doctrinal, que Dios te revele el amor de Cristo. Cuando vemos la vida de Simón, la primera vez o la parte más temprana donde aparece, recuerde que hay 4 evangelios, pero el que cuenta cómo conoce a Jesús es el apóstol Juan. Dice: el siguiente día otra vez estaba Juan el Bautista y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Aquí aparecen Juan el apóstol, futuro apóstol, con Andrés, que eran discípulos de Juan el Bautista. Y Jesús viene del desierto de ser tentado y le dice: mire, ese que va ahí es el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras?
Él les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima, ya era tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón, no era discípulo de Juan el Bautista, pero andaba por ahí. Le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Fíjese usted la fe de Andrés, que Jesús no había hecho ningún milagro, ni le había dado ninguna clase, pero como Juan el Bautista le dio testimonio de que él era el Mesías, él lo creyó. Y así hablaba. Acuérdese que Juan el Bautista dijo, el que me envió a predicar, me dijo, sobre quien veas que desciende el Espíritu Santo y permanece sobre él, él es el Cristo. Y a Andrés le bastó. Dice, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Cefas en griego antiguo quiere decir piedra. Aquí es donde él conoce a Jesús. Tú también, igual que yo, tenemos un día en que conocemos a Jesús. Y una cosa es conocer y otra cosa es seguir. Pero de que conocemos, tú puedes decir, esa persona es mi conocida. ¿Y qué más? ¿Vas con ella a algún lado? No, nada más la conozco. Ahora, ¿qué pasó de ahí? Bueno, se ve que Jesús tenía una casa en Judea, pero luego se va a su casa en Cafarnaúm al norte, junto al mar de Tiberias, ¿no? Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas de Jesús y sus discípulos. Jesús y sus discípulos. En la cultura judía había tres tipos de escuela, ¿sí? El Bet Sefer, que era para niños de 5 a 10 años, y que básicamente les enseñaban matemáticas, lógica, y aprendían de memoria el Pentateuco, los 5 libros de la ley. Y si el niño era más aventajado, de los 10 a los 15 pasaba a otra escuela. Pero si no, todos se regresaban a su casa. Y si eras muy bueno en la segunda escuela, en el Bet Talmud, pasabas a una tercera escuela. Y en esta tercera escuela, donde ibas hasta los 30 años, si realmente eras bueno, buscabas un rabino y te arrodillabas ante el rabino. Y si el rabino te hacía exámenes orales y pasabas, te decía, sígueme. Pero estos sabemos que eran pescadores. Quiere decir que nada más estuvieron en la primera y no en la segunda ni en la tercera. No eran tan buenos, pero pues andaban con Jesús. Y aquí ellos ven el primer milagro de este rabino. Dice, faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Usted conoce el pasaje, no lo voy a leer. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Cafarnaúm, él, su madre, sus hermanos, sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Tal vez algunos aquí estén en esta etapa, donde ya te presentaron a Jesús, donde ya le viste hacer algún milagro, pero de ahí te vuelves a tu trabajo, te vuelves a tu casa, tu vida no tiene grandes cambios, pero ya lo conoces. En esta parte a Pedro todavía se le dice Simón. En la Biblia los nombres cuentan. Cuando usted estudia la Biblia y a alguien le cambian el nombre, los nombres significan etapas. Por ejemplo, había un hombre llamado Saulo de Tarso, y casi 14 años fue Saulo de Tarso. Pero luego de Hechos 13, cuando el Espíritu Santo lo llama a ser misionero y lo empieza a usar haciendo milagros, ahí usted viendo que en Hechos 13 por primera vez se le llama Pablo. Usted ve el caso de Abraham. Primero era Abraham y luego Abraham. ¿Qué fue lo que cambió? El desarrollo de su fe. Y vino a ser padre de una multitud. Y cuando la Biblia le dice Simón a Pedro, pues digamos que hablamos del Pedro que no le había creído a Jesús el nombre que le dio.
conocía a Jesús, pero no era un verdadero seguidor de Jesús. La Biblia dice cuando realmente se arrepiente y lo sigue. Dice la palabra: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él por oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Por los evangelios sabemos que los pescadores eran sus discípulos. Digamos que discípulos de medio tiempo, porque volvían a su trabajo. Jesús era vecino de ellos. Todos vivían en Cafarnaúm. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, no le llama Pedro porque todavía no era creyente, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: bogad mar adentro y echad vuestras redes para pescar. La Biblia dice que le rogó. Y cuando tú ruegas es porque la persona, pues como que no quiere. Y llegó el momento de pagarle el servicio. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron, llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, esta es la conversión. Aquí ya no le llama Simón, le llama Simón Pedro. Hay un día en que empiezas a hacer lo que Jesús dijo que eres. Dice: cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ya había Jesús hecho algo por él, no un milagro en una boda, lo hizo a él. Y los miedos de dejar su trabajo se le fueron. Vio que con Jesús su familia no iba a padecer. Dice: porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Cuando trajeron a tierra las barcas, aquí ya cambió. Dejando todo, le siguieron. Se involucró más. Pasó de conocer a Jesús a ser seguidor de Jesús. Pasó a involucrarse sirviendo a Jesús. Y cuando él da este paso, vemos que era el más aventajado de todos. Realmente sobresalía de los demás. Dice la Biblia: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar, fíjese, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, el primero. Y eso usted lo ha vivido. Un día conoció a Jesús y otro día se arrepintió. Y otro día empezó a seguir a Jesús y a servir a Jesús, y le dieron autoridad. Ahora vas a ser líder de célula, ahora vas a hacer esto, ahora vas a hacer el otro. A quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, estos hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y a Judas Iscariote, que le entregó, y vinieron a casa. En todo salón, bueno, para los que hemos estado en un aula del lado de los que damos una clase, pues hay alumnos que son más aventajados, que quieren hacer todo primero, que son los que levantan la mano. Y aquí Pedro pareció una esponja, rebasaba a los demás. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia, póngale usted, de las 3 de la mañana a las 6, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y estaban los 12 recibiendo la misma clase. Estaban en clase. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor,
si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Qué aprende usted de Pedro? Que era el que creía que podía ser como su maestro, que quería agradar a su Señor. Los 12 debieron haber hecho lo mismo, pero nada más él. Y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No se quede con que Pedro fracasó, quédese con que es el único hombre después de Jesús que sabe cómo es andar sobre el mar. Él sí salió de la barca. Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Esto también lo vivimos los creyentes. Dios empieza a darnos las pruebas de fe. Damos nuestros primeros pasos de fe. Pedro recibió revelación. Dice la palabra, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? ¿Y quién contestaba siempre? Pedro. Así como los maestros voltean para el que siempre levanta la mano. Pedro era el que saltaba fuera del arca, era el que, yo. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero esto no fue una mafufada de Pedro. Realmente fue algo sobrenatural. Y entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús le estaba diciendo, en ti hay ya un crecimiento. Y yo quiero detenerme aquí, hermano, para que vea que la carne por sí sola, y somos de carne, no puede saber quién es Jesús sin la ayuda de Dios. A Cristo se le conoce por revelación. Y Pedro estaba recibiendo una revelación del Padre. Y fíjese cómo la revelación da autoridad. La revelación demuestra que tienes una edad. La revelación te da cosas que el resto no recibe. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Todos estaban oyendo y las puertas del Hades, también el diablo estaba oyendo. No prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y yo creo que Satanás empezó a decir, pero mira a este discípulo, así que él es es el que más. Ya le está dando cosas peligrosas Jesús a este. Y esto sí es un nivel al que Pedro llegó. No se puede conocer quién es Jesús sin la ayuda de papá. Jesús dijo, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Nadie podía saber quién era Jesús. Esos otros 11 dormían con Jesús, cenaban con Jesús, escuchaban a Jesús, y la gente que estaba ahí decía, este es Juan el Bautista, es Jeremías, pero al que le abrió el entendimiento en revelación Dios Padre fue a Pedro. Jesús por eso dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cómo ve usted el progreso de Pedro? De ser un pescador, era íntimo con Cristo. Lo llevó a cuando resucitó a la hija de Jairo. Lo llevó cuando se transfiguró en el monte. Le encargó que le fuera a buscar el burrito. Le encargó que preparara el lugar de la Santa Cena. Era el que siempre levantaba la mano para hacer preguntas. Todos aprendían por lo que Pedro preguntaba.
Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Da hasta risa la pregunta. O sea, la octava ya lleva 6. Te faltan 2 porque mejor es dar que recibir, dice, ¿no? Pero aunque parece chusca la pregunta, gracias a esta pregunta Jesús cuenta la parábola de los 2 deudores. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y en otro pasaje dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. En resumen, era el mejor discípulo. Hacía las cosas que Jesús hacía. Recibió autoridad para echar fuera demonios y sanar. Preguntaba. Estaba en lo íntimo con Jesús, le hacía los encargos. Su maestro no paga el impuesto del templo. Sí lo paga, dice Pedro. Y Jesús le dijo: ve y toma tu caña, trae un pez y un estatero para el impuesto. Para todo enviaba a Pedro. Y Pedro amaba la palabra. Dice: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Tal vez tú ya viviste todo eso. Ya te presentaron a Jesús, ya te arrepentiste, ya conociste el poder, la autoridad, ya Dios te da revelación. Ya entras a lo íntimo con Dios, ya te hacen cargos Dios. Pero la principal enseñanza de la vida de Pedro falta. No es todo esto. Y mire que vivió cosas maravillosas al lado de Jesús. Esta es la principal enseñanza. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, porque siempre el que hablaba es Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Aunque todos estos sean unos collones y a la hora de la hora se rajen, como decimos en México, tú, Pedro, no. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Si Pedro lo dice, nosotros tampoco. Dijo también el Señor: Simón, Simón, y aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Hermano, tu caminar te ha dado una identidad de quién eres. Tu caminar en Cristo. Pero solamente en los momentos de crisis, cuando el fiscal aparece, el acusador, es que se ve realmente de qué estamos hechos y quiénes somos. Yo sé que todos aspiramos a seguir por años a Jesús. Yo creo que Pedro también. Pero esto que vamos a leer ahora nos muestra que ni el arrepentimiento, ni ver milagros, ni tener revelación de Dios, ni ser íntimo con Jesús, basta para quedarse. Basta para durar. Dice aquí: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús no le está diciendo: sé que te vas a caer. Sé que te van a abrir los ojos. Sé que tienes una idea de lo que es el cristianismo y quién eres tú. Pero el diablo va a demostrar que no eres lo que crees. Pero por mi oración también sé que vas a volver y a cumplir tu llamado. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: tu vida pondrás por mí. De cierto, te digo, no cantaré el gallo sin que me hayas negado 3 veces.
Ahora, esto, tú le preguntas a cualquier persona que vaya por la calle si conoce la negación de Pedro, todos la sabemos. Todos hemos visto las películas y antes íbamos a misa y todos sabemos esa historia. La gente se la sabe como el arca de Noé. Pero es mucho más importante en su enseñanza de lo que crees, hermano. Pocos pasajes en la Biblia Dios quiso que aparecieran en los 4 evangelios. Muchos aparecen en 2, en 3, pero no en los 4. En los 4 evangelios aparece la crucifixión. En los 4 evangelios aparece la multiplicación de los peces y los panes. Y en los 4 evangelios aparece la traición de Pedro. ¿Por qué? Jesús dijo que el regalo que le dio María de Betania, para honra de ella, iba a ser contado, iba a quedar por escrito. Y todos hemos hablado de María de Betania y de su perfume. Pero qué pena le debe dar a Pedro que se cuente su fracaso en los 4 evangelios. ¿Qué será lo que Jesús quiere? ¿Humillar a Pedro? ¿Balconear a Pedro? ¿O es que con su experiencia hay una enseñanza para todos los cristianos? Pedro se había arrepentido e hincado a los pies de Jesús. Pedro servía a Jesús más que todos. Había dado muchos pasos de fe. Había visto muchos milagros hechos por él. Pero le faltaba una cosa para durar. Le faltaba una cosa para ser una roca sólida. Porque se llamaba roca, le decían Pedro. Tú no puedes ser una roca sólida si no dependes de Jesús. La Biblia dice, nadie será fuerte por su propia fuerza. Nadie. Y Pedro eso no lo sabía. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, lleva mucho fruto. Porque separados de mí, iglesia, nada podéis hacer. Por eso dice el apóstol Pablo, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tú vas a ser una roca sólida si tu fuerza es Jesús. No tu fe, no lo que hablas, no lo que dices, no tus buenas intenciones. Y esa es la lección que él iba a recibir. Dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. ¿Sabe? La sociedad actual tiene cosas que han sido escándalo. Ahorita acaban de coronar al rey Carlos III, que fue príncipe de Gales muchos años. Fue un escándalo su matrimonio con la princesa Diana en su día. Que terminó en divorcio y luego ella fallece. Yo recuerdo hace un par de años fue un escándalo que un artista le pegara a otro en la entrega del Oscar. Bueno, el mayor escándalo del universo fue que a Dios se le revelara y cayera su principal creación llamada Lucero. El mayor escándalo es que al Creador lo insultara y se le revelara su principal criatura. Y a Lucero le encanta hacer caer a los que son primero. A Adán también. Entonces Pedro se convirtió en un blanco. ¿Ese es su principal discípulo? Vamos a hacer lo mismo. Dice, mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otro y le dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Yo creo que Satanás a las risas. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque en tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir, decía leperadas, decía malas palabras, y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Cuando tú lees los 4 evangelios, Jesús desde la madrugada lo agarraron en Getsemaní
Lo traían entre la casa de Anás y Caifás, lo interrogaban y lo golpeaban. Y en ese traslado iba pasando Jesús. Dice, entonces vuelto el Señor, miró a Pedro. ¿Te imaginas? Pedro viendo a Jesús y Jesús todo desfigurado y viéndose. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Yo sé que aquí habemos muchos que nos hemos caído y que le hemos regado y hecho cosas malas. No creo que a ese nivel. Que hayas tan vociferado delante de todos, yo no me rajo, yo voy a estar contigo, que me maten por ti, yo no me escandalizo, yo voy contigo. Y justo cuando lo acabas de decir, volteas y Jesús te está viendo. O sea, fue un fracaso tote, hermano. El diablo le hizo a Pedro así, lo aventó como traste viejo. El principal discípulo quedó en ruinas. Es una burla. ¿Ese es tu principal discípulo? En tu cara te está negando 3 veces que ni te conoce. Entonces imagínense lo que sentía este varón. Imagínense cómo se sentía él. Un fracaso total. Y el drama de esas horas, la verdad era un ambiente infernal. Usted sabe, el infierno estaba ahí. Yo creo que Pedro no vio la crucifixión. Según la palabra, solamente unas mujeres y Juan estuvieron ahí. Y sus conocidos miraban de lejos. Yo no sé si Pedro a lo lejos veía, pero parece que él se alejó. Entonces, imagínense la sensación de ruina, de fracaso, de haberla regado. Y yo me pregunto, ¿era necesario esto? ¿Nos es necesario vivirlo? ¿Nos es necesario pasarlo para que aprendamos a conocer el amor de Dios? ¿Será necesario que cambie tu visión de Jesús cuando te das cuenta que Él se queda contigo aunque la regaste? Dice la Biblia lo que ocurre después. Esto fue como a las 5 de la mañana. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo un oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, o sea Juan, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Juan dice a mí, yo con eso creí. No me tuvieron que decir más. Porque aún no habían entendido las Escrituras que era necesario que Él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. La Biblia dice que después regresan las Marías al sepulcro y ven ángeles ahí. Dice, y cuando entraron al sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas Él les dijo, no os asustéis, buscad a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id y decid a los discípulos, y a otro que ya no era discípulo, porque 3 veces y voluntariamente y en voz alta se desligó de Jesús. Y a Pedro, que Él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Los que estudian la Biblia, y cuando lees los evangelios y las cartas del Nuevo Testamento, te das cuenta que estas mujeres fueron a los discípulos y a Pedro. Y parece que Pedro solo vuelve a ir corriendo al sepulcro. Y ahí sí ve a Jesús. Y eso nos muestra que Jesús, de inmediato, aunque Pedro había fracasado, quiso recuperar su corazón. ¿Cómo lo conocemos esto? Por lo que dice Pablo. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí,
que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. O sea que Pablo sabía que Jesús resucitado le había aparecido a Pedro solo, ya no iba con Juan. Los que vienen de Emaús confirman lo que dice Pablo. Dice, y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Jesús se ve que estaba preocupado por Pedro. Y no le faltaba razón. Porque cuando vuelve a aparecer Pedro, algo había cambiado en él. Ya no era el mismo Pedro. Señal de que ni hincarte delante de Jesús, ni verlo hacer milagros, ni recibir mucha revelación, ni recibir las llaves, ni estar en la intimidad con Él, basta para que quieras quedarte. Nada de eso basta para quedarte. Si tú tienes nada más eso, un sangoloteo del diablo te puede sacar de aquí. Y esto es lo que pasó. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Note el cambio en su corazón. Jesús lo había sacado de ahí. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca. Aquella noche no pescaron nada. Si usted ve a Pedro, estaba dando pasos hacia atrás. No sé si tú también la has regado y cada vez estás más lejos. Él cada vez estaba más lejos. Lo había negado 3 veces y volvió a la barca. Y es donde aparece Jesús. Esta era ya la 3ª vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, aquí decimos se comió un pollito, no, se comió un pescadito con Pedro. Jesús le dijo a Simón Pedro, no le dice Pedro, le dice Simón, ya que andas de inconverso, ¿no? Ya que dices que no me conoces, ya no eres Pedro, eres Simón. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Sabe que por eso es esta predicación? Porque me decía el Espíritu Santo al final, la última plática de los evangelios, al final habla de amor. Todo se resume al final en si lo amas o no. Hay milagros que Cristo no te va a contestar. Oraciones y cosas que le pides que Él no va a hacer. Gente que tal vez Él no cambie. Es más, Jesús hasta así iba a ir y ya no iba a estar ahí. Pero la única cosa por la cual te vas a quedar siempre con Jesús es porque lo amas. Al final todo se resume a que lo amas. Y es entonces cuando te calmas y aceptas las olas y la vida y las circunstancias y tienes paz para ser un seguidor estable de Jesucristo. Es hasta que habló de amor con Cristo que Pedro se volvió una roca. Antes no. ¿Me amas más que estos? Yo te vi aventarte al mar y ser el primero en contestar, y el que iba por el burrito. ¿Era pura faramaya o realmente me amas? Le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, apacienta mis corderos. Los corderos son pequeñitos de 1 año. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas, a las más grandes. Le dijo la 3ª vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la 3ª vez, ¿me amas? Pero es que 3 veces lo negó, 3 veces lo reconvirtió. Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Pedro, dedícate a eso por años. Dedícate a eso por años, sin ver a las cosas, solo porque me amas. Solo porque me amas.
de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, pues cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro, te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Le dijo, sígueme, cuando Pedro se hincó, apártate de mí. Y le volvió a decir, sígueme. Pero ya había cambiado Pedro. Y había probado lo más profundo. Se había caído. Había seguramente dudado de quién era. Y cuando de ti no queda nada y dudas de quién eres, pero ves a Jesús que a pesar de todo te extiende la mano y te saca de ahí, es entonces que más que seguirlo porque lo admiras por sus milagros o por su perdón, empiezas a amarlo. Es entonces que tu vida tiene solidez. Y más nos vale desarrollarlo. Es así que cobre sentido que dice el apóstol Juan, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y te digo, más te vale hallar ese amor y desarrollar ese amor, porque el amor es lo último que va a quedar. Solamente los que lo aman realmente van a quedar a lo último. Dice la palabra, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las aguas, las lenguas y la ciencia se acabará. Dice las aguas porque dicen Cantares, las muchas aguas no pueden apagar el amor, ni lo harán los ríos. Cuando Pedro estaba solo, arrumbado como un trasto, ¿de qué le servían los milagros que vio? La intimidad con Jesús. Todas las cosas que habló, la energía que tenía. Al final solo el amor de Jesús lo levantó. Esto es bien interesante, iglesia, porque el lucero no halló redención. A Adán tuvo que venir Jesús, pero Pedro no se quedó postrado. Y dice la palabra, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor es lo que necesitas para durar. Es lo que le va a dar solidez a tu vida cristiana, estabilidad y paz, para que trame lo que trame el enemigo, permanezca siendo fiel por mucho tiempo. Póngase de pie, por favor. Si quiere pasar, puede pasar. Y ahorita vamos a orar. Y ahí donde está, dígale a Jesús que le ama. Y si puede, dígale, Señor, yo estoy aquí, te sigo, te sirvo, porque te amo. Esa es la única manera de ser una roca, un cristiano estable. Padre, a tu nombre sea el honor y la gloria, Señor. Te damos muchas gracias por habernos salvado. Te damos muchas gracias, oh Dios, por haber hecho milagros de pesca financieros tremendos. Te damos gracias por el ministerio, autoridad que nos has dado. Te agradecemos, Señor, por la revelación también. Pero viendo la vida de Pedro, sé que eso no alcanza, Padre. No alcanza ante el ataque del diablo, no alcanza para durar en paz y caminar y levantarse. Pero sé que si te amo, ese fuego nadie lo puede apagar, no se puede extinguir. Así que empieza a derramar amor por Jesús, revela el amor por Jesús, para que seamos llenos de toda plenitud. Vamos a adorar al Señor. Le decimos: quiero entregarte mis sueños, tu voluntad, haz en ellos mi corazón, te lo entrego. dígale, enamórame. Enamórame de ti,
enamórame. Enamórame de ti, Señor. Ahora le va a decir fuerte que es tu presencia. Que tu presencia me inunde. Haz de mí Haz de mí un odre fuerte. cámbiame, renuévame, enamórame de ti, Señor. Ay, levante sus manos a Dios. Padre, queremos durar. Señor, queremos ser como las rocas, sólidos. Por eso hago la oración que hizo Pablo. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos. Fortalécenos con poder en el hombre interior por tu Espíritu, Señor. Queremos ser plenamente capaces de comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Queremos ser llenos de esa plenitud de Dios, y ese Espíritu Santo que estás en este lugar empieza a revelar ese amor, porque queremos dudar y para que nada nos mueva. Gracias, amado Dios. Le decimos: Quiero entregarte mis sueños, dígale, su voluntad hace de ellos. mi corazón Te lo entrego. enamórame. Enamórame de ti, Señor. Quiero aprender a escucharte. Dígale, quiero saber. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad, De tu verdad, yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. ahora vamos a practicar. Que tu presencia me inunde. Haz de mí Un odre un hombre fuerte, cámbiame. Cámbiame, renuévame, Dice el Rey. enamórame, Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. enamórame, Gloria a ti, Señor. enamórame de ti, Señor. Ahora vamos a practicar levantando las manos. Pruébelo, se siente bien. Se siente bien, mire, se siente bien. Algo se rompe cuando uno levanta las manos. Mi soberbia sale corriendo. Mi autosuficiencia sale corriendo. Yo levanto las manos al que tiene fuerza, al que es el que me cuida, el que me guarda. Padre, ayúdanos, oh amado Dios, bendiciendo a cada uno, porque te necesitamos. Gracias, a ti sea el honor y la gloria. Padre, bendice a cada hijo tuyo revelando tu amor. Dependemos de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dele un aplauso a Jesús.